En Semana Santa visitamos playas, visitamos piscinas, visitamos ciertos lugares recreativos, pero no nos imaginamos el cuidado que hay que tener precisamente con los hongos. Y no solamente hablamos de hongos en los pies, vamos a hablar de todos los tipos de hongos que usted puede encontrarse y que además puede prevenir. Por eso le doy la bienvenida a la dermatóloga. Ella es Carol Alfaro, ¿cierto? Mucho gusto, sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Carol Alfaro. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y está? Muy bien, muy feliz de tenerla por aquí. Parece como que vinimos uniformadas. Sí, claro. Más o menos, ¿verdad? Cuénteme primero qué es un hongo para entender el concepto en sí y que mucha gente entienda que no se trata solamente de una sola cosa. Sí, esto es súper importante. Los hongos son organismos que pueden generar, o sea, hay muchos que son flora normal, eso quiere decir que están en la piel y siempre están ahí, no están generando ningún problema, pero van a haber situaciones que predispongan a que estos invadan la piel o invadan nuestro organismo para que empiecen a generar lesiones. Los hongos pueden dividirse a grandes rasgos en superficiales, que atacan la parte más externa de la piel, pueden estar un poquito más adentro de la piel, pueden ser sistémicos y invadir nuestro organismo y empezar a generar lesiones en el pulmón y en otros órganos, ¿verdad? Y por supuesto, de ahí se van a subdividir, o sea, entonces es como una gran familia de organismos que generan lesiones en las uñas, en el cuero cabelludo, en el cuerpo, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a generar problemas. Ahora hablábamos, y es un tema muy interesante, usted me enseñaba justamente unas imágenes de cómo se puede ver un hongo en la espalda, por ejemplo, que uno diría, pero ¿cómo? No es solamente en los pies, ¿no? Precisamente en la playa o en lugares del recreativos donde pega mucho sol, también pueden existir ese tipo de hongos. Sí, esto es súper importante y esto que menciona de la playa. Cuando nosotros vamos a la playa, solemos usualmente, que no estoy a favor, utilizar bronceadores o sustancias que son muy oleosas, que son muy grasosas. Sí. Se colocan en el cuerpo y esto hace como el ambiente perfecto para que los hongos empiecen a crecer. Ya sabemos que hay hongos normales en el cuerpo que están ahí, son flora normal. Entonces, en condiciones apropiadas crecen. Entonces, vamos a la playa, colocamos estas sustancias oleosas o grasosas y empiezan a generar los problemas. Siempre es importante que sepamos que los hongos suelen generar placas, ¿verdad? O lesiones en forma de monedita, por ejemplo, o un poco más extensas con una ligera descamación, o sea, una escamita muy fina, ¿verdad? Suelen picar muchísimo y suelen tener un borde un poco más activo que el resto. O sea, el borde suele ser un poco más rojo que el centrito de la placa, ¿verdad? Y entonces esto es lo típico, pues. ¿Y qué cuidados debería yo tener, por ejemplo, para no enfrentarme a ese tipo de hongos y en general? Porque tal vez haya cuidados que se nos escapan de las manos o nada más los tomamos por sentado, nada más estamos acostados en una silla de playa, pero no nos damos cuenta de todo lo que puede estar sucediendo en nuestro cuerpo en ese momento. Claro que sí. Todo lo que genere humedad en el cuerpo, ¿verdad? O que genere un ambiente propicio para que los hongos crezcan, hay que evitarlos. ¿A qué me refiero con esto? Desde el momento que nosotros nos duchamos, ¿verdad? O ingresamos al baño, en el momento de salir hay que tratar de recordar todo lo que tenga pliegues, la región axilar, la región debajo de las mamas en mujeres especialmente que tienen el busto muy grande, la región de la ingle, ¿verdad? Todos estos lugares son lugares escondiditos donde la humedad fácilmente aflora, ¿verdad? Entonces, desde que uno sale del baño tiene que tratar de tener siempre muy seco estas áreas. Esto es fundamental. Lo segundo es, por supuesto, si yo soy diabético, ¿verdad? O tengo predisposiciones que me bajen la inmunidad, esto fácilmente hace que yo esté más predispuesta aún a tener hongos y, por supuesto, evitar todas estas sustancias que son oleosas o grasosas porque van a predisponer aún más a que los honguitos crezcan, ¿verdad? Y esto que yo le mencionaba de la sillita de playa es porque usualmente, por ejemplo, en las personas que tienen caspa, suele existir una sobreproducción de un hongo que se llama Malassezia furfur. Este siempre está en el cuero cabelludo, empieza a generar escamas, la famosa caspita. Sí. En el momento en que yo voy a la playa y coloco siempre los pañitos en la silla, ¿verdad? Esta caspita ya cayó, eso tiene esporas. Entonces, el paño tiene las esporas. Las personas que están en la playa dilatan los poros, yo me acuesto y entonces ahí es donde se pasa el contagio de estos honguitos también. Y son cosas que probablemente estamos muy acostumbrados a hacer y que no le prestamos la atención necesaria, ¿verdad? Estamos acostumbradísimos a que nada más esto es lo que es como el chip ya y la rutina que uno debería, que uno hace, pero no la que uno debería hacer. Ahora,
cuando hablamos, por ejemplo, de hongos en la piel, a veces hay gente que le salen honguitos en los brazos. Ajá, claro. O de repente en alguna parte del cuerpo que es como extraño y empiezan a sentir picazón. ¿Qué es precisamente la sintomatología que presenta un hongo en el cuerpo? Casi siempre, ¿verdad? Mucha picazón, ¿verdad? Siempre es como que me pica muchísimo, ¿verdad? Y estas placas, las placas rojitas suelen ser en regiones de pliegues, ¿verdad? Como te explicaba, en ¿Sí? axilas, inframamario, en las ingles. Y entonces es esto, la famosa plaquita roja con descamación que empieza a generar mucha picazón. Pueden generar también lesiones en cuero cabelludo. En los niños también es común, ¿verdad? Que puedan aparecer estas lesioncitas, ¿verdad? Y pues nada, o sea, esto que también pueden afectar las uñas. Y entonces empiezan a generar alteraciones en el plato de la uña. Ahora sí vamos a hablar, por ejemplo, yo sé que no es el tema más agradable de conversar, pero sí es necesario, precisamente los hongos en los pies. Los chiquitines tienen mucho este problema, ¿verdad? Sobre todo porque son los que pasan más tiempo en la piscina, salen, vienen, corren, van, sudan, regresan, se ponen los zapatos y todo esto no les ayuda. Claro que sí, de hecho yo siempre les recomiendo a los papás que si ya el niño pues estaba en la piscina y salió y de repente yo me ¿verdad? Van al carro y está con la ropa mojada y todo esto, todas estas situaciones de humedad van a generar problemas, o sea, realmente hay que tratar de tener paños secos, ¿verdad? Sí. Incluso las regiones entre los dedos, que las personas suelen generar hongos, ¿verdad? En las regiones interdigitales o entre los dedos, entre el cuarto y quinto dedo del pie, porque es el área que tiene mayor humedad, entonces hay que abrir los deditos, secarlo, ¿verdad? Para que no genere problema, igual con los niños, ¿verdad? Y si ya pasa 1000 años en la piscina, ¿verdad? Salir, ojalá secarlo en ese momento, ¿verdad? Y estamos hablando de cosas que se pueden hacer tanto para prevenir como para tratar, pero tal vez usted nos pueda dar recomendaciones de uso tópico también que podamos utilizar en este tipo de situaciones, porque tal vez haya alguna crema, algún spray que podamos usar antes de o después también. En realidad lo que se aconseja en el momento en que se tiene la lesión son productos tópicos con miconazol, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces los pacientes suelen requerir tratamiento sistémico, ¿verdad? Esto quiere decir tratamiento tomado porque las lesiones ya abarcaron una gran extensión de la piel, ¿verdad? O se complicaron, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces van a la farmacia, se automedican, utilizan tratamientos con esteroides, por ejemplo, que es la betametasona, y entonces más bien empeoran la lesión y entonces es todo un problema. Entonces realmente sí se recomienda como tener la supervisión, por supuesto. ¿Y qué pasa con la gente que tiene alergias, por ejemplo, en la piel? Claro, entonces esto es más problemático aún porque ya hay un proceso de inflamación en la piel en un paciente que tiene la predisposición a tener alergias. Usualmente el rascado hace que se sobreinfecten por bacterias que también están ahí y esto es bastante problemático. Sí, claro. Ahora, hablando un poco de las complicaciones, por ejemplo, de un hongo, ¿hasta dónde podría llegar a largo plazo? Porque si hablamos de que, bueno, me salió un honguito y me lo dejo y ya no me pica tanto, ya me estoy acostumbrando hasta tenerlo ahí, en donde sea que lo tengamos, ya sea en la cabeza, en la espalda, en donde sea, ¿cuál puede ser la complicación a largo plazo? Yo creo que lo más importante de entender aquí es que todos los pacientes son diferentes. Así como lo vimos antes, ¿verdad? El paciente diabético no va a responder igual que un paciente adolescente que no tiene ningún antecedente personal. Los hongos, así como invaden la piel, pueden invadir mucosas. Entonces es cuando empiezan a generar lesiones también en la región vaginal, ¿verdad? Cuando empiezan a generar lesiones a nivel de la mucosa oral. Pueden generar, por ejemplo, si un paciente tiene una infección por cándida, puede entonces generar lesiones a nivel del esófago, cuando el sistema inmune está muy caído, ¿verdad? Entonces no es algo como tan sencillo o tan irrelevante, ¿verdad? Para las personas. Es importante que sí tengan atención con esto, ¿verdad? Y es importante algún tipo de hábito antes de, por ejemplo, no sé si eso tiene que ver con el sistema inmunológico en este caso. Hay pacientes muy específicos que están en tratamientos inmunosupresores, por ejemplo con prednisolona o con esteroides, que incluso si las dosis son muy altas, los médicos suelen dar tratamiento profiláctico. Esto quiere decir para evitar que los hongos lleguen a aparecer en la piel. O por ejemplo pacientes que están con enfermedades como el VIH, ¿verdad? Con depresión de CD4,
que suelen tener sus defensas muy caídas, ¿verdad? Esos son casos específicos. Sin embargo, no suele ser recomendado, por ejemplo, que si yo voy a la playa y entonces voy a ponerme cremas y cosas para evitar que me pegue de hongo, ¿no? O sea, lo ideal es que uno evite todas esas situaciones de cremas oleosas, ambientes de humedad, secarnos bien, ¿verdad? Y en realidad nuestro sistema inmune también debería protegernos de esto. ¿Qué pasa con las personas que son muy propensas a los hongos? Por ejemplo, personas que todas las veces que van a la playa, siempre que van a un lugar caliente, tienen hongos. Vieras que esto es muy curioso, digamos, las personas en cuanto a las enfermedades del sistema inmune, que esto quiere decir que tienen problemas en sus defensas, muchas veces no son estudiados y justo estos pacientes llegan a la consulta miles de veces, por ejemplo, es que tengo hongo, y en realidad nunca se han estudiado. Entonces, esto tampoco es normal. O sea, si la persona tiene hongos, hay algo que está generando en nuestro cuerpo que esto suceda. ¿Qué puede ser? Entonces, problemas en el sistema inmune. Igual. De hecho, esto tiene un gran trasfondo, entonces sí es importante que sean valorados por un médico internista, por un médico inmunólogo, ¿verdad? Que llegue a un diagnóstico acertado. En este caso, entonces, el primer paso sería ir donde mi médico de cabecera o médico internista, o voy primero donde el dermatólogo y revisamos en conjunto. Si yo tengo un paciente que tiene lesiones en la piel, debe ser valorado por el dermatólogo, ¿verdad? Okay. Ahí la acuciosidad del dermatólogo que diga, ok, esto es normal o esto es anormal. Y por supuesto nosotros siempre tenemos o contamos con muchos especialistas. De hecho, tenemos una gran red de especialistas y yo siempre comento los casos. O sea, esto es como muy común entre colegas, ¿verdad? Y si hay un paciente en específico que yo digo, ok, eso sí se sale del canasto, por decirlo de alguna manera, nosotros por supuesto referimos al paciente. Cuando usted me enseñaba estas imágenes inicialmente, que son las famosas manchitas, ¿cómo hacemos para distinguirlas con las manchas de sol? ¿O es lo mismo? Las manchitas de sol son secundarias a esto, exactamente. De hecho, hay otras lesiones muy parecidas que son la pitiriasis alba, que suele ser o aparecer en pacientes que son o tienen un fondo de dermatitis atópica, que son manchitas no totalmente blancas, sino que son claritas, ¿verdad? Que suelen tener un borde menos activo, digamos. Las lesiones de los hongos suelen tener la placa con el borde muy activo, o sea, o más rojo alrededor, con una descamación ligera, ¿verdad? Pero digamos, estos son secundarias a hongos. ¿Y pueden doler? No suelen doler, pican. Es picazón lo que se siente. Sí. Ahora, también otra cosa interesante que es importante preguntar y que es importante evaluar en algún momento. Cuando aparecen manchitas en nuestro cuerpo, de cualquier tipo, nos solemos alarmar y decimos esto no está bien, o en general uno debería alarmarse y ir de una vez a donde el dermatólogo. Probablemente es una persona que se rasca mucho y no se dio cuenta que es un hongo, o del todo, tal vez saliéndonos un poco del tema, revisar si esto puede llegar a ser una célula cancerígena también. Claro, de hecho, bueno, ya ahí eso es un diagnóstico diferencial bastante amplio y de ahí es la importancia de ser valorado por el dermatólogo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, placas blancas, blanco tiza, ¿verdad? Estamos hablando de otro tipo de enfermedades como por ejemplo el vitiligo, que las personas suelen conocerlo como melancolía. En algunas ocasiones se conoce como de esta palabra, el nombre correcto es vitiligo. Sin embargo, hay, por ejemplo, linfomas cutáneos, que son cáncer en la piel, que suelen aparecer de igual manera como plaquitas, ¿verdad? Que suelen ser, nosotros lo describimos como un aspecto infiltrado, un poco más gruesas, más elevadas, como más carnosas, pero por supuesto sí es importante, digamos, que si yo noto que algo no está bien, si son lesiones que tienen bastante tiempo de tenerlas en la piel, ojo, porque pues por supuesto hay que buscar otros diagnósticos. Entonces hagamos recomendaciones, digamos que yo me voy hoy para la playa y entonces necesito llevarme el bolso lleno de cositas para evitar los hongos o para tratarlos. ¿Qué debería llevar yo en ese bolso? Yo creo que aparte del filtro solar, seco, que siempre hay que llevarlo, que no sea muy oleoso. Sí, con toquecito seco y no bronceadores, por supuesto. Todas esas sustancias que son oleosas hay que apartarlas por completo. Siempre llevar incluso medias que a veces se bajan del carro y siempre están con los piecitos mojados. Hay que tratar de no tener los pies mojados, buenos paños, ¿verdad? Pero realmente no está recomendado cremas extra que generen o impedimento de eso. Siempre es prevención ante todo. Ok, maravilloso. Ella es la doctora Carol Alfaro, precisamente ella es la dermatóloga que nos acompaña el día de hoy con estas recomendaciones que son vitales, así que si usted está haciendo en este momento maletas para la playa, es momento. Y que no olviden el filtro solar. Exactamente.